Bueno, 10:35 de la mañana. Vamos a meternos, como le decíamos antes, con el tema, la respuesta de los dirigentes. ¿Sí? Uh-huh. La respuesta de los dirigentes. Está en línea Luisa Nassif, con quien hemos hablado hace poquitos días, representante de la Confederación General del Trabajo, escuchándonos. ¿Cómo te va, Luisa? Buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, aquí en Nacional Libertador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y vos? Bueno, te pido que que nos esperes, que te quedes en línea con nosotros, porque vamos a escuchar ¿lo tenemos el Javi? No lo tenemos el Javi. Bueno, entonces ahí está. Vamos a escuchar a Javier Costarelli, que está en la calle con algunos testimonios y con algunos temas que tienen que ver con esto que queremos empezar a escuchar de parte de ustedes, de los dirigentes, y que es la respuesta desde la dirigencia al reclamo de una parte importante de la sociedad que ya anoche se movilizó claramente contra este decreto de necesidad de urgencia. Javi, querido, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Marce, buen día, Patria, todo el equipo, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Estuvimos bien, con mucho movimiento. Estuvimos hace algún instante hablando con Sergio Jiménez, el responsable de la bancaria aquí en la provincia de Mendoza. Dos datos importantes, Marce. Nos decía Jiménez, uno de los abogados que estaban con él, que la fecha de este decreto de implementación iba a ser en principio el 1 de enero. Bueno, ahora nos confirman que va a salir un nuevo DNU para estableciendo que la puesta en vigor de este decreto va a ser a partir del día de hoy. Claro. Y sí, porque se olvidaron de ponerlo en el DNU, que se olvidaron de poner la fecha. Claro. Fue mi discusión en la redacción hoy a la mañana. Yo lo había puesto en el original de mi nota, después a partir de la discusión y algunas cosas que hicimos lo cambiamos, pero claro, si vos no ponés que el decreto rige a partir del día de la publicación, los decretos comienzan a regir a partir de los 8 días de su publicación. Por eso empezaba a regir el 1 de enero. Bueno, dale, lo escuchamos. ¿Tenemos el testimonio de Sergio Jiménez? Sí. Dale. Sergio Jiménez, hay que decir algo. Estaba Jiménez y 12 o 10 abogados tratando de leer el decreto. Pero escuchemos lo que decía Jiménez. Y en sintonía con el documento que emitió el Secretariado General Nacional, rechazamos el DNU. Entendemos que no hay necesidad y urgencia para avanzar sobre distintos tópicos o ítems en donde ha avanzado este tremendo decreto. Y seguimos insistiendo que la discusión parlamentaria está establecida con claridad, sus funciones, nuestra Constitución Nacional. Entonces pedimos que todo esto se discuta en donde se tiene que discutir, en donde están los representantes del pueblo y de las provincias, que es nada más ni nada menos que el Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Cómo afecta a los trabajadores, de lo que han podido analizar en estas horas, lo que se ha publicado? Y muchísimo, porque tenés desde la limitación del derecho de huelga, aleatoriamente estableciendo actividades esenciales, en donde te establece porcentajes de cumplimiento de esas actividades, y parece que una planilla de Excel, algunos te obligan el 75%, de una cosa muy amañada, muy tomada de los pelos. Después lo concerniente a la ultraactividad de los convenios colectivos, hay que analizar punto por punto, porque si bien es cierto que son 273 artículos, pero probablemente en forma directa o indirecta muchos de ellos afectan a nuestra actividad. Un dato muy pequeño, que es muy significativo, se deroga un artículo de la ley que en su momento el gobierno de Carlos Menem, en ese entonces el ministro del área era Roberto Dromi, excluía de la posibilidad
de que entrase en un proceso de privatización el Banco de la Nación Argentina. Eso hubo una ley específica en donde se excluía el Banco de la Nación. ¿Ahora hay posibilidades que se privatice? Se deroga esa ley que imposibilita, por lo tanto, el Banco de la Nación Argentina ingresa como todas las empresas del Estado, en donde tienen la posibilidad primero de transformarlas en sociedades anónimas para con posterioridad vender el paquete accionario. La transformación en sociedades anónimas no es por sí una privatización, pero sí es el camino o liberar el camino para que se produzca una privatización. Esto es una reseña histórica. Los bancos provinciales de Mendoza, el primer paso que se dio fue lo que en su momento denominábamos el cambio de tipificación jurídica, que fue transformar de sociedades anónimas del Estado en sociedades anónimas para con posterioridad vender el paquete accionario a lo que en aquel entonces fue el Grupo República. La CTA ya dijo que iba a haber movilización, también lo va a hacer ATE. ¿Ustedes creen que la CGT debería llamar a un paro general? Mira, no sé si paro o el formato de paro, pero evidentemente hay que salir a expresar el repudio a este decreto. Después, la espontaneidad que vivimos ayer con ciudadanos saliendo a reclamar, me parece que hay que prestar atención y como siempre, ¿no? Como siempre, y en estos momentos difíciles, en estos momentos turbulentos, los que terminan poniendo o sacando la cara por la ciudadanía, por los sectores populares, por los sectores de los trabajadores, es el movimiento obrero, así que seguramente estará a la altura para ponerle un freno a este decreto y dar la discusión donde se tenga que dar, que es en el Parlamento argentino. Bien, Marcelo, Patricia, dos datos que me pasaron recién, rapidito. Primero, a las 12 se reúne la cúpula de la CGT con legisladores de la oposición. Y otro dato, que aquí en el kilómetro cero, tal vez ya lo han comunicado, pero nos llegó recién también el flyer, va a haber una concentración a las 20, y en Buenos Aires nuevamente va a haber, motorizado por los Inquilinos Unidos, esta organización, una manifestación en el Congreso. Bueno, gracias, Javi. Seguimos con Luisa Nasif, que estaba allí escuchando atentamente. Entonces, Luisa, primera pregunta, obviamente sobre esta reunión a las 12 con los legisladores de la oposición. ¿Eso ya está confirmado? ¿Cómo están? Mira, yo hablé con la compañera referente de CGT Nacional que tenemos, que es Marina Jauregui, y me dijo que estaban viendo de efectuar esas reuniones y de reunirse para definir las medidas que se tomarían desde la CGT Nacional. Nosotros aquí en Mendoza estamos, por supuesto, como CGT organizada, expectantes de lo que pueda suceder, y también tenemos reunión de secretarios generales de CGT para mañana. Luisa, sí. vos venís de un sector, Luisa, ustedes saben, es del SADOP, del Sindicato de Docentes Privados, que de alguna manera sufrió con antelación mucho de lo que van a sufrir muchos otros trabajadores y gremios ahora de esto de los servicios esenciales y demás, porque a ustedes al gremio docente en Mendoza le clavaron el ítem aula antes que nada. Eso casi es como esto, ¿no? Bueno, si querés hacer paro, hacelo, pero no podés hacerlo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la evaluación que hacés ya con esa experiencia previa de esta declaración masiva de servicios esenciales a un montón de rubros que obviamente van en contra de la posibilidad de ejercer plenamente el derecho a protesta? Sí, vos mismo lo has dicho. Estos liberales, esta gente que hoy gana el gobierno por el voto popular, tanto en Mendoza como en la Nación, ya vienen haciendo prácticas parciales sobre la restricción de los derechos. En Mendoza el ítem aula es un ejemplo muy claro de eso, vos bien lo has dicho. El tema del DNU, nacional, es que esas prácticas que venían siendo parciales y venían coartando los derechos y la posibilidad del ejercicio, más que nada, de los derechos de los trabajadores,
ahora es estructural y es nacional y es para todos y todas las trabajadoras de la nación. Es decir que sus prácticas parciales y sus ejercicios ahora se han vuelto universales para los trabajadores y las trabajadoras del país, lo que lo hace gravísimo. Absolutamente. Así que bueno, la educación en el DNU, ustedes lo han leído, pasa a ser un servicio esencial con todo lo que ello conlleva. Claro, claro. Luisa, justamente pensando es interesante esto que vos planteás de la aplicación parcial, una aplicación parcial que ha tenido resistencia en la sociedad mendocina, pero no ha sido suficiente a la vista de los resultados de las elecciones, ¿no es cierto? Esto que pasó ayer en el Congreso, que masivamente la gente se movilizó sin ningún tipo de convocatoria de ningún sector político, ¿a vos te da la pauta de que los argentinos tenemos un límite para las cosas, o también, porque está muy fuerte, uno ve en las redes la prédica de gente que votó a este gobierno diciendo, bueno, es lo que venía a hacer y estamos dispuestos a que lo haga, digamos. ¿Tiene la Argentina anticuerpos para esta reconversión estructural que vos estás planteando? Mira, hay que aceptar la realidad como se va presentando. Y la realidad más dura, que por lo menos para nosotros, los sindicalistas, que militamos fuertemente desde el movimiento obrero organizado, el proyecto de la justicia social, que es contrario al proyecto que ganó, Milei, el proyecto de la libertad, ganó las elecciones. Esa es la verdad, tanto en la provincia como en la nación. Esa es la realidad. Por lo tanto, el pueblo democráticamente votó este modelo, que se aplica y se va a aplicar ferozmente. Nosotros, por eso también hay que analizar mucho el tema de cómo nos vamos a resistir a todo esto, porque nosotros ya nos veníamos resistiendo antes de las elecciones. Si hicimos el proceso que se debe hacer antes de las elecciones, dijimos que se iba a pasar por los análisis que se hacen históricos, de discurso, de personajes que aparecen. Sabíamos que esto iba a pasar. Entonces no nos sorprende de ningún modo. Ahora, la ingenuidad que ha tenido la población, que yo no creo que haya sido ingenuidad, yo no creo en las ingenuidades, creo en la voluntad del pueblo y respeto la voluntad del pueblo, de poder pensar que esto no iba a suceder, y bueno, es la verdad que estaban esperando que esto sucediera, si no, no hubieran votado este modelo. Entonces ahora lo que hay que analizar también es que por qué ahora se pide a todo el movimiento obrero, que ya dijo lo que iba a pasar y lo anticipó y todo, que seamos los que pongamos el cuerpo para que esto no suceda. Son Luisa, pero ahí hay de la realidad. Eso quiero expresarlo. No, está bien, pero está bien. El movimiento obrero igual, como dijimos en la anterior entrevista, siempre va a poner el cuerpo en defensa de los trabajadores. Lo va a poner, pero no hay que olvidarse que hace menos de un mes han ganado unas elecciones. Sí, está bien. No hay que olvidarlo. Nadie se olvida de eso, se olvida de eso, por supuesto, pero hay algunas consideraciones que hacer respecto a eso. Primero, hay un 44% que no votó ese modelo, que son 11 millones de personas, ¿sí? Claro. Que están esperando que los dirigentes se pongan a la cabeza para no tener que ir con la cabeza de los dirigentes, ¿sí? Pequeña gran diferencia. Y segundo, en ese 56% que votó a Javier Milei, en esos 17 millones de personas que votaron a Javier Milei, también es cierto que muchos se lo van a reclamar a ustedes que se pongan al frente, quizás, porque es muy probable que se hayan sentido engañados, estafados, un montón de cosas, porque la verdad es que, y esto creo que ustedes, los dirigentes, los sindicalistas, los dirigentes políticos, muchos, y en esa yo no me sumo porque lo he dicho siempre desde el primer día, también tienen que hacer una autocrítica, son los primeros en decir, fueron los primeros en decir que Milei avisó lo que iba a hacer. Y la verdad es que Milei nunca avisó lo que iba a hacer, y Milei ganó las elecciones mintiendo, porque
la verdad que lo que le decía a los trabajadores y a los que representan ustedes es que el ajuste lo iban a pagar la casta y lo iban a pagar ustedes como dirigentes sindicales, no los laburantes. Entonces, me parece que también hay que hacer alguna autocrítica con eso de decir, no, Milei ganó diciendo lo que iba a hacer. La verdad que Milei no ganó diciendo lo que iba a hacer. Milei ganó mintiendo como ganó mintiendo Mauricio Macri, como, digo, estamos ante el mismo modelo, Luisa, digo, planteo esto como debate y sabés que con el respeto y con la defensa que yo siempre voy a hacer de los movimientos sindicales, más allá de las diferencias que uno pueda tener con los dirigentes, ¿no? Mira, bueno, ahí hay no es el tema en realidad de discusión hoy porque no, por supuesto que no, pero yo lo que digo lo digo desde el enorme respeto que siento por el voto popular. Yo sí creo en el voto popular y no voy a decir que se equivocaron y fueron ingenuos los compatriotas argentinos cuando votaron. No puedo decir eso, porque yo no voy a decir que la gente no sabe votar, o se equivoca, o se confunde, o le mienten. El voto popular se expresó y yo como parte del pueblo lo respeto. Lo que sí, por supuesto, hay un 44%, como vos dijiste, que apostamos a otro modelo y bueno, y vamos a defender el modelo al que apostamos. Por supuesto. Lo que está en riesgo ahora es que no puede haber violencia entre compatriotas. Eso es lo que vemos también que está en riesgo, que por eso también son las discusiones que se tienen dentro del movimiento obrero, por toda la experiencia de esta violencia que ellos han propuesto que se desate también entre tus vecinos, entre las propias familias, entre los propios ciudadanos, hermanos contra hermanos. En eso te doy la razón. Mucho cuidado en el tema de lo que se propone, obviamente, de las movilizaciones que se proponen, porque no vamos a propiciar esta violencia de argentinos contra argentinos de ninguna manera. No, absolutamente. Entonces, en eso tenemos que ser distintos, obviamente. Claro que en eso tenemos que ser distintos, obviamente. Ahora, pero la garantía para eso, me parece a mí, Patri, perdóname, es la movilización organizada. Por supuesto, todo tiene que ser desde... Por eso digo, a ver, nosotros, como siempre, vamos a organizarnos con el paraguas del movimiento obrero, con el paraguas de la CGT, ¿sí? Que tiene un principio. Primero, el respeto a la voluntad popular. Nosotros eso lo respetamos históricamente. Nunca hemos ido en contra de la voluntad popular, a pesar de que pensamos otra cosa. En esta elección que fue muy clara, nosotros militamos el movimiento obrero fuertemente por el modelo de la justicia social. Lo militamos fuertemente. Que nuestros propios trabajadores no votaran en su mayoría ese modelo es un tema. Es un tema. Claro que sí. Y la ciudadanía en su conjunto. Es decir, eso es un tema. Nosotros vamos a respetar la democracia. No somos como los otros que siempre dicen que hay fraude cuando les va mal. No es así. Ahora, las cuestiones van a ser rápidas, porque ya lo ves. Han propuesto un DNU con 83 páginas donde solamente habla de desregulación de las leyes laborales, ni uno de los artículos es a favor de los trabajadores, todos son a la baja, y habla sobre derogaciones de leyes que lo único que hacen es propiciar sus negocios. Eso es el DNU. Todo el DNU, cada artículo del DNU tiene nombre y apellido. Exactamente. Sea particular, una empresa, un sector, cada artículo tiene nombre y apellido. Sí. Exactamente, por eso te digo, yo lo divido en dos al DNU, en el análisis del DNU. Uno es todo el plexo normativo de derechos laborales que se recortan, se regulan y en algunos casos se pierden, y otro es todo el plexo de derogación de leyes que protegen el patrimonio nacional. Es decir, que en definitiva es un DNU que nos deja a los trabajadores sin las herramientas históricas que tenemos de defensa, nos deja vulnerables y deja un Estado sin el motor para el desarrollo. Eso, en definitiva, yo te diría que es el DNU en pocas palabras. Son un montón de artículos que llevan a eso. No hay ningún artículo que hayamos podido analizar
que digamos, bueno, esto es favorable a los trabajadores. No, no hay ninguno. O esto no hay ninguno. es favorable Mirá, para el desarrollo del país. Lo único favorable a los trabajadores, me parece a mí, es que, a contrario de lo que creíamos, no apareció nada en el DNU sobre el tema jubilaciones. Que habrá que ver qué pasa después con las leyes que se manden, pero claro, realmente es muy preocupante. Está la perversidad de ellos. Vos acordate, mirá, duplicaron la asignación universal por hijo. Claro. La duplicaron. Es perverso esto. ¿Por qué? Porque si los alimentos aumentan 10 veces, vos duplicale la asignación universal y es una burla prácticamente. Claro. Entonces, que no aparezca lo de la jubilación es otra burla. Claro. Porque tienen otros métodos ellos para que eso empobrecer a los que menos tienen, a los humildes, a los trabajadores, bueno, a los jubilados. Es decir, ellos lo que se han metido ahora es con la estructura del saqueo. Claro. Ellos han hecho un DNU para tener una estructura para el libre saqueo y para tener una estructura para que los trabajadores no tengan modo de defenderse. Eso es el DNU que ha hecho el gobierno nacional. Mejor resumen no podés haber hecho con esta última frase, Luisa. Nada, como siempre, gracias por este rato, por prestarte al debate y por ayudarnos a pensar un poco desde el lado del sindicalismo, de los trabajadores, sobre estos temas. Te mandamos un abrazo grande, Luisa, y gracias. Bueno, un abrazo grande a ustedes y como siempre vamos a estar activos, pero vamos a estar organizados y siempre con el paraguas del movimiento obrero, que es el que históricamente ha sostenido estos tiempos difíciles. Gracias, Luisa. Así que invitarlos a que veamos ese proceso. Seguro. Un abrazo grande y gracias. Luisa Nassif, la secretaria general del Consejo Directivo de SADOP y aparte integrante de la CGT Regional Mendoza.